Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por todo aquel que hoy en día congrega para adorar con Dios, que tú le bendigas y deseas su alabanza como una obra por ti, Señor. Y que por nuestro espíritu, Señor, tú, Padre, te abras entendimiento para que tu palabra, Señor, pueda fluir, Padre, y cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Te pedimos por nosotros, Padre, y gracias, Señor, por permitir estar en este lugar, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, podemos tomar asiento. Papi, que abra su Biblia en el libro de Efesios 5:18. El libro de Efesios 5:18. Y de aquí vamos a sacar el tema que vamos a hablar el día de hoy. Efesios 5:18. Me dice cuando esté ahí para leerlo, amén. Efesios 5:18. Yo por casualidad abrí la página justo ahí. Yo creo que se abrió la página. Eso es conocer la Biblia, hermano. Hermano, le pasan dos cosas, una de dos, o la abre allí en el libro o no encuentra el libro, se le pierde, pero bueno, esta vez la atinó bien. Efesios 5:18 está ahí. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Este será nuestro tema: sed llenos del Espíritu Santo, como también se conoce la llenura espiritual. En la Biblia encontramos dos aplicaciones al respecto. En esta mañana vamos a ver una aplicación de esas dos: ser llenos del Espíritu Santo por la llenura del Espíritu Santo. Bien, vamos a pasar al libro de Lucas 24. Libro de Lucas 24, versículo 49 al 51. Hoy en día este tema sobre ser lleno del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, se ha convertido en un punto muy controversial. Y es que algunas denominaciones cristianas tienen diferentes puntos de vista, tienen diferentes opiniones, hay diferentes creencias y aplicaciones en cuanto al significado de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces es un tema controversial por esas razones. La palabra de Dios nos muestra dos aplicaciones sobre ser lleno del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a ver una, amén. Y está ahí en Lucas 24, 49, 51. Vamos a ver qué es lo que dice aquí Lucas en la palabra del Señor, más bien lo que Dios ha declarado por medio de Lucas. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Este libro registra las últimas palabras que el Señor Jesucristo habló con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y les recuerda sobre la promesa del Espíritu Santo. Y dice que la promesa se va a cumplir, el Espíritu Santo se va a cumplir. Y les dice: vayan a la ciudad de Jerusalén y ahí se van a mantener. Ahora va a pasar algo allí. Dice que ahí serán, ¿qué? Investidos. ¿Investidos por qué? De un poder. Ahora, ¿qué quiere decir investidos? Bien, cuando voy al diccionario y miro lo que quiere decir investidos, quiere decir conceder, quiere decir otorgar un poder especial, muy valioso o importante. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, dice Lucas, van a ser investidos, van a recibir, se les va a conceder, se les va a otorgar un poder. Ese poder, hermano, está hablando del poder de Dios. Ese poder viene de lo alto. Le pregunto, ¿es importante el poder de Dios en la iglesia? Sí. Una iglesia sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, es una iglesia vacía, es una iglesia muerta. En Apocalipsis 3:1 habla sobre la iglesia de Sardis. Dice: ustedes tienen vida, pero en verdad están muertos. Si usted ve lo que está hablando allí, está tratando de que la iglesia, conforme a lo que pasaba y se hacía, toda la gente era una iglesia muy viviente, muy fuerte. Pues dice Cristo: en verdad están muertos. ¿Por qué? Porque Cristo estaba fuera de la iglesia. Entonces, la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Una iglesia donde no está el Espíritu Santo, no está el poder de Dios, es una iglesia muerta y vacía, al igual que sus seguidores. ¿Sí, hermano? Porque mucha gente, hay muchas religiones, vamos a decir, inclusive en nuestra familia hay gente que dice que no
su iglesia que no tiene el Espíritu Santo, que está vacía. Okay. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué podemos contradecir? A mí no me gusta hablar de religiones, y cuando dicen eso, bueno, pero que haya de que Dios obra de acuerdo en el corazón de cada uno, ¿verdad? De eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque dijimos que había punto de controversión, porque hay diferentes maneras, diferentes puntos de vista y opiniones de interpretar lo que dice la Biblia aquí. Entonces, por eso es que nos dicen, esta iglesia está muerta, porque su manera de interpretar la palabra de Dios, su manera de interpretar la llenura del Espíritu Santo es muy diferente a como nosotros lo interpretamos y otros lo interpretan. Por eso es que vamos a ver lo que dice la Biblia. Bien, entonces vamos a ir con lo que dice la Biblia, vamos a ver esa aplicación que la Biblia le da y después sacaremos conclusiones. Tenemos otro estudio y después sacaremos conclusiones. Vamos a ir al libro de Hechos 1.8. Hechos 1.8 y vamos a leer solamente la parte A del versículo. El versículo se divide en dos partes, A y B. Vamos a leer la parte A del versículo. Hechos 1.8. Y voy a pedir a alguien que lo lea, por favor. Hechos 1.8. Amén. Ajá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bien, hasta allá. Nuevamente Lucas repite lo que dijo en Lucas 24. En 1.8 de Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice poder, ¿de qué está hablando? Está hablando de una capacidad especial. Un poder que capacita de manera especial. Ahora, ¿para qué va a capacitar de manera especial a los discípulos? Vamos a ver la respuesta en la parte B del versículo. ¿Puede continuar leyendo, hermana, por favor? Sí. Final del versículo 8, la parte B. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, está hablando, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Ya dijimos que poder es una capacidad especial que les va a dar. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese poder que van a recibir? Para testificar, para hablar de la palabra del Señor. Vamos a ver más adelante cómo reciben ese poder y cómo hablan con de nuevo la palabra del Señor. Pero vea hasta ahorita, ese poder que viene de lo alto cuando el Espíritu Santo se manifieste, tiene un propósito: testificar la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces ya miramos que es para la predicación del Evangelio que van a recibir. Vamos a ver ahora Hechos 2.1. Pero aquí se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Está hablando a los discípulos. Está hablando a los discípulos. Hechos 2.1. Vamos a ver algunas palabritas que mencionamos aquí, vamos a entenderlas. Hechos 2.1, ¿ya está ahí? Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Estaban todos en un mismo sentir. ¿Cuándo? Cuando llegó el día de Pentecostés. Bien, vamos a ver de qué está hablando o de qué se trataba el día de Pentecostés. Marque ahí el libro de Hechos y vamos a ir a Levíticos 23:16. Levíticos 23, versículo 16. Levítico 23, versículo 16. ¿Me dice cuando llegue ahí, por favor? O voy a pedir a alguien que lo lea, por favor. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Bien, la palabra Pentecostés significa cincuentavo. Viene de guardaréis 50 días. Cincuentavo es lo que significa la palabra Pentecostés. Si va al versículo 14 de ese mismo libro de Levíticos, va a encontrar, vamos a leer el versículo 14 del capítulo 23 de Levítico, ¿ya está ahí? Amén. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios,
Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Estatuto perpetuo es algo que se va a hacer todo el tiempo, siempre. Como vemos, Dios dio ordenanzas y mandamientos al pueblo de Israel a celebrar ciertas fiestas que tenían un propósito. Por ejemplo, les ordenó que celebrasen la fiesta de la Pascua. ¿Cuál era el propósito? Que recordasen lo que hizo Jehová Dios en Egipto por ellos. Y dice, estatuto ¿qué? Perpetuo. Hasta hoy en día se celebra. El pueblo judío sigue celebrando. ¿Por qué? Porque fue un mandamiento perpetuo. Ahora, el Pentecostés es una de las 3 fiestas más importantes que Jehová mandó a Israel. Y se celebra 50 días después de haber celebrado la Pascua. Entonces, cuando dice la fiesta de Pentecostés, está haciendo referencia a una fiesta que se celebraba. Ese nombre tiene, Pentecostés significa 50avo. Vamos a seguir mirando. El final de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha de trigo. Ok. Cuando era la siega, tenía que ver con una ofrenda a Jehová de grano. Vamos a seguir viendo. Éxodo 34, 22. Se trataba, consistía en ofrendar el nuevo grano a Jehová. Éxodo 34, 22. Voy a pedir a alguien que lo lea por favor cuando llegue allí. Éxodo 34, versículo 22. Amén. Éxodo 34, hermano Mark, versículo 22. Y enseguida la otra persona lee el otro versículo. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a las salidas de la tierra. Otro nombre que se le da a esta fiesta de Pentecostés, aparte de 50avo, es la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias. Tiene que ver con la ofrenda de grano que se presentaba a Jehová cuando terminaba la cosecha de trigo. En eso consistía esta fiesta. Vamos a ir a Números 28:6. Números 28:6. Y ahora sí, la hermana que dijo amén, puede leer. Escuché un amén antes con mi hermano Mike, no sé quién fue, creo que fue la hermana Johan. Ok. Quien haya sido Números 28:6. Para que luego no se me sienta mal, ¿verdad? Yo dije amén y no me pidieron que leyera. No, sí lea. Números 28:6. Esto holocausto continuo, que fue ordenado en el monte de Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Perdón, hermana, ahora lee el versículo 26 de ese mismo capítulo. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de cielo haréis. Bien. Dice que cuando cuando celebren esta fiesta, se presente la ofrenda de grano que va a dice, tendrán una convocación santa. Se reunirán, se congregarán con el propósito de ¿qué? De celebrar a Jehová de manera santa. Dice que en ese día no van a hacer ningún trabajo que corresponde a siervos. Entonces es una fiesta que Jehová nos hiciera en nombre de Jehová. Una reunión santa. Vamos a regresar al libro de Hechos 2:1. En esta celebración, hermanos, se reunían los judíos que estaban en Asia, Europa, África y prosélitos. Los prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo, se reunían para celebrar esta fiesta. Y precisamente en esta fiesta está reunida una multitud de gente para celebrar la fiesta. Vamos a ver qué sigue pasando. Ya está en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bien, están sentados, están unidos, la gente está congregada para celebrar la fiesta, cuando dice que de repente se escuchó ¿qué? Un estruendo muy fuerte que venía del cielo. Estruendo quiere decir un gran ruido, un ruido muy fuerte. El Espíritu Santo hace su apertura con una manifestación de poder. Un estruendo muy fuerte. Ese estruendo, hermanos, como vamos a ver más adelante en el versículo 6, llama la atención a todos los congregados.
Importante que había judíos que venían de Asia, de África y de otros lados. Es importante porque vamos a ver que ellos hablaban muchos diferentes idiomas. Bien, están todos congregados y se oye un ruido fuerte, un gran estruendo, dice la palabra de Dios. Vamos a ver un poquito más de esto. Éxodo 19, 17 al 19, marca ahí donde está. Vamos a ver un puntito más. Éxodo 19, versículo 17 al 19. Me dice cuando llegue ahí, por favor. Bien, versículo 17 del capítulo 19. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Qué está pasando? La presencia de Jehová desciende al monte y dice que el monte empieza a humear. ¿Y qué más pasa? No dice que el monte temblaba, dice que el monte se estremecía en gran manera. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la gloria de Dios había descendido sobre el monte. Entonces el poder de Dios es algo que no podemos imaginar, aún la naturaleza no lo resiste. El monte se sacudía, no era que se movía, se sacudía, se estremecía, dice. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque el Espíritu Santo con su apertura causa un gran estruendo. Estamos mirando que el poder de Dios Padre, el poder de Dios Hijo y el poder del Espíritu Santo es exactamente el mismo, porque los tres son uno. ¿Ustedes ven el poder de Dios cómo hace que el monte se estremezca? Bien, la apertura del Espíritu Santo viene con un gran estruendo. Viene de una manera poderosa, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a regresar al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas repartidas como de fuego. Vamos a ver un poquito de esto. ¿Qué significa? ¿De qué está hablando? Hace la apertura del Espíritu Santo. Están los discípulos sentados y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Vamos a ir a Isaías 6, marque ahí, vamos a ir a Isaías 6, versículo 1 al 7. Isaías 6, versículo 1 al 7. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos que se menciona la palabra fuego para referirse al poder de Dios. Dice que nuestro Dios es como fuego consumidor. Está hablando del poder de Dios. También se utiliza la palabra fuego para hacer probada la fe del creyente. Vamos a ver en el contexto de Isaías 6, 1 al 7 cómo se mira la palabra fuego. ¿Me dice cuando esté ahí? Bien. Capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías va a narrar una visión que le fue dada por Dios. Dice que él miró al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas ¿qué? Llenaban el templo. Está hablando de la majestuosidad de Dios, ¿verdad? Versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Está narrando la adoración que hacen los ángeles a Dios en su santo trono. Dice que toda la gloria de Dios llena la tierra, ¿verdad? Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Se estremecieron los quiciales de la puerta y la casa se llenó de humo. ¿Recuerda lo que pasó en el monte Sinaí? Se estremecieron. La presencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios causa que los quiciales se estremezcan, igual que el monte. Versículo 5. Ahora
Fíjese lo que dice Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bien, aquí el profeta hace un lamento, ay de mí, porque sus ojos habían contemplado la gloria de Dios. Me llama la atención que cuando Isaías contempla la gloria de Dios, simplemente reconoce cuál es su condición. ¿Qué dice que es? Hombre muerto por Hombre su condición inmundo de labios. Isaías reconoce su condición. Jehová es un Dios santo, santo, santo. Yo soy un inmundo que ha visto su gloria. ¿Verdad? Dice, en otras palabras, está viendo su pecado. Es un hombre pecador. Ahora ve el versículo 6. ¿Qué es lo que pasa cuando se está lamentando? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Un serafín toma un carbón encendido, un carbón ardiendo, un carbón con fuego, y lo pone ¿dónde? En sus labios, en su boca. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Con lo que estamos viendo, hermano, aquí en este contexto, el fuego es usado para purificar. El fuego purifica. ¿Qué purifica? La inmundicia, ¿verdad? El fuego es usado para limpiar, ¿qué? Pecados. Limpiar el pecado. Y el pecado es usado para santificar. Ve el versículo 9, por favor. El carbón está ardiendo con fuego. Entonces es usado para santificar. Versículo 9. ¿Ya está en el versículo 9? Amén. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Anda y di. Lo va a santificar para su servicio, para su obra. Santificar quiere decir apartar. Entonces Jehová Dios lo aparta para un propósito especial. Ir y hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, regresamos a Hechos 2.3. Regresemos a Hechos 2.3. Dice que a los discípulos les fue dadas como lenguas de fuego. Versículo 2.3. Y si les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto quiere decir, hermanos, que las lenguas que se les asentó en cada uno de ellos tenía un propósito: purificar la inmundicia que abundaba en ese lugar. Esta es una gran multitud. Entonces, el propósito de esas lenguas va a ser purificar la inmundicia que está en ese lugar. El propósito de esas ruedas de lengua es limpiar el pecado de la gente que está ahí reunida, que es multitud. El propósito de esas lenguas como fuego era para santificar, para apartar al servicio de Dios a aquellos que van a ser purificados, les va a ser perdonado su pecado, santificándolos para la obra de Dios. A eso hace referencia cuando habla lenguas como de fuego. Bien, vamos a pasar más adelantito. Vamos a ir al versículo 4. Ya estamos ahí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Está hablando de los discípulos y dice que todos, cuando vino el Espíritu Santo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos recibieron el poder que Lucas mencionó que iban a recibir cuando viniese el Espíritu Santo, en el capítulo 24, 49 de Lucas y en Hechos 1, 8. Ahora, cuando reciben ese poder, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas que ellos no hablaban antes y hablaban conforme a lo que el Espíritu Santo les permitía a cada uno de ellos hablar. Pero note usted que hablaban lenguas que ellos no hablaban. Hablaban otros idiomas conforme el Espíritu le daba a cada uno que hablase. Vamos a aplicar el versículos 5 y 6.
Y está ahí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El estruendo que causa la apertura del Espíritu Santo hace que todos se junten en un solo lugar. ¿Se fija? Todos se juntan en un solo lugar. Y pasa algo. Todos están confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque los oían hablando de los idiomas dependiendo de dónde ellos procedían. Porque cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua natal. Ahora, si cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua natal, ¿de qué tipo de lengua está hablando? Está hablando idiomas terrenales. Son idiomas terrenales. Bien, vamos a continuar versículos 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos ellos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Por qué estaban atónitos? Porque era un grupo de galileos los que estaban hablando en lenguas en las cuales ellos habían nacido. Mirad que no son ellos galileos. Entonces, ¿cómo es posible que hablen en nuestra lengua? Habían venido de Asia, África, de Grecia, de muchos lados. Ahora vamos a ver que ellos les oían hablar en su propia lengua. Vamos a ver cuántas lenguas se describen más o menos que estaban ahí reunidas. Ve el versículo 9 al 11. Versículo 9. Había partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Había más de 16 idiomas reunidos en ese lugar, hermanos. ¿Y qué es lo que oían hablar? Su propio Su propia idioma. lengua. Oían hablar las maravillas de Dios. Hechos 1:8 dice que cuando venga el Espíritu Santo les dará un poder. ¿Cuál es el propósito de ese poder que iban a recibir los discípulos? Hablar las maravillas de Dios. Los iba a capacitar de un poder especial para hablar de las maravillas de Dios. Ese es el propósito. Bien. Versículo 4 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban otras lenguas. Ya miramos que las lenguas eran terrenales y era el propósito de ¿qué? De hablar de las maravillas de Dios. Vamos a continuar. En Hechos 2 unidos, vamos a repasar. Hechos 1:8 dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese poder es para testificar la palabra de Dios. ¿En dónde? En Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Reciben el poder y hablan de las maravillas de Dios. Entonces, esto quiere decir que ser lleno del Espíritu Santo, es recibir un poder de parte de Dios, como hemos visto, ¿para qué? Para testificar las cosas de Dios. ¿Sería qué sencillo es entender la palabra de Dios cuando la entendemos de acuerdo a como Dios la ha dejado? Muy clara y sencilla. Van a ser capacitados con un poder para hablar de las maravillas de Dios. Así de sencillo es la Biblia. El hombre es el que la hace difícil con sus misticismos y la tendencia de mostrar más espiritualidad donde en verdad no la hay. Ese es el problema. Por eso es un punto controversial, hermanos. Porque hay personas que se enfocan en misticismos, hay personas que se enfocan en espiritualidad donde en verdad no lo hay.
ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con un poder que da Dios a su Hijo para testificar su palabra y punto. Sencillo, ¿verdad? Nada de misticismos, nada de mostrar más espiritualidad. Como le digo, ese es el enfoque del hombre, por eso hay tanto causa controversia. Porque hay quienes quieren mostrar ser más espirituales o mostrar una espiritualidad que en verdad no está ahí. Bien, vamos a continuar. Hechos 4:8. Yo les llamo super cristianos. No sé si sean super, pero yo les llamaría de otra manera. Están como la iglesia que hablamos de Apocalipsis, la iglesia de Sardis. Según los comentarios, por lo que pasaba ayer, una iglesia muy fuerte, pero cuando Cristo llega dice, esta iglesia está muerta. Es lo que hay. Por eso digo, mostró una espiritualidad donde en verdad no la hay. Bien, Hechos 4:8. Hechos 4:8. Vamos a ver qué dice allí. ¿Su Biblia tiene títulos como la mía? Sí. Dice Pedro y Juan, ¿dónde? Ok, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense que dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver qué está pasando y vamos a ver qué pasa cuando es lleno del Espíritu Santo. Para eso vamos a ver el versículo 3, capítulo 3, versículo 25 y 26. Antes de lo que voy a leer aquí, habían hecho un gran milagro. Habían sanado a un cojo. Por falta de tiempo no vamos a ver todo eso, pero vamos a ver lo que termina diciéndoles aquí en estos versículos. Hechos 3, 25 al 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es lo que está hablando aquí Pedro? Está hablando del plan salvífico de Dios. Está hablando de la promesa de Dios del plan de salvación por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a continuar capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué pasaba? Versículo 2. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bien, ellos están testificando y vienen los sacerdotes acompañados por la guardia. Estaban molestos porque ellos estaban testificando de la palabra de Dios. Están molestos porque están hablando de la resurrección de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Entonces son arrestados por predicar la palabra de Dios. Ahora ve el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era ¿de cuántos? 5,000. ¿Qué poder de Dios, verdad? Son llenos del Espíritu Santo, predican la palabra de Dios y se convierten alrededor de 5,000 varones. Ahora vamos a analizar un punto. La mujer no era contable. Si hay como 5,000 varones convertidos, se cree que había muchas mujeres convertidas. Normalmente lo doble. Le voy a decir por qué. Es posible que lo doble. ¿Dice por qué? Por naturaleza, la mujer tiene un corazón más receptivo a la palabra de Dios. Usted fíjese en eso. Y en la mayoría de los hogares, la mujer es la que anda buscando de Dios. El hombre es mucho más apático a esas cosas. Entonces, si había 5,000 varones convertidos por la palabra testificada y predicada por Pedro y Juan, ¿cuántas mujeres podría haber? No sabemos, no podemos decir un número exacto, pero sí creo que había mucho más de 5,000. Pero la mujer no era contable. Como hoy en día la mujer sigue siendo no contable en esos países. Bien, entonces vamos a seguir. Había más de 5,000. Versículo 5 en adelante. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Bien, se reúne la caminata gubernamental y religiosa, y ponen a Juan y a Pedro en el centro. Vamos a ver qué pasa. Versículo 8. 7. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
¿Con qué autoridad han hablado de esa manera? Han hecho esto. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza a hablarles de la palabra de Dios. Mire, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Está hablando del capítulo 3, donde digo que hicieron un milagro, sanaron a un cojo. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Les está hablando del poder de Dios. Señores gobernantes y religiosos, no fuimos nosotros, es el poder de Dios quien sanó a esta persona. Y ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Empieza a poner el dedo donde duele, ¿verdad? Les echa salecita en la llaguita. Dice, versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Si se fija, empieza diciendo que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró y les dio una cátedra a gobernantes, a religiosos, a los sumos sacerdotes. Ahora, si ustedes siguen el versículo 13, ¿qué es lo que reconocen? Reconocían que ellos habían andado con Jesús. Ellos sabían que Pedro y Juan eran sin letras, no habían tenido una educación, no estaban preparados. Aún más dicen que eran del vulgo, era gente de escasos recursos, preparación académica no la tenían. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban la manera en que ellos hablaban. Te recuerdo, están llenos del Espíritu Santo. Y reconocían que habían andado con Jesús. ¿Por qué ellos reconocían que habían andado con Jesús? Habían escuchado a Jesús y sabían del poder y la capacidad de Jesús. Jesús les daba el poder y ellos hablaban con denuedo y con mucha fuerza, con seguridad. Les da una carta y ellos reconocen, ellos tienen que haber andado con Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ser lleno del Espíritu Santo para testificar solamente es otorgado a los hijos de Dios. La pregunta es, ¿y me es otorgado cuando yo quiero y lo pido? No, el Espíritu Santo les dio a ellos conforme Él quería darles. Ahora, si usted se fija, cuando inicia ahí en Hechos 2.1, son llenos del Espíritu Santo. Acá en el que estamos leyendo en 4.1 en adelante dice que fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que en 2.1 son llenos del Espíritu Santo para testificar la palabra de Dios a muchas personas que hablan diferentes idiomas para que entendiesen en su idioma. No siguen siendo llenos del Espíritu Santo, porque si hubieran seguido siendo llenos, acá no tenían por qué ser llenos nuevamente para testificar ante autoridades y religiosos. Entonces, lo que quiero mostrarles es que el poder de Dios, hermanos, llega para cumplir un propósito y se aleja, sale. Vuelve a otro propósito y llega el poder de Dios. Hay una diferencia, ¿verdad? Pero veamos que no es cuando el hombre lo pide y quiere. Es cuando el Espíritu Santo es cuando Dios quiere. Ahora vemos que cuando se manifiesta la llenura del Espíritu Santo, vemos que es para cumplir un propósito divino. Acá primero 2.1 fue para testificar, acá es para defenderse testificando la palabra de Dios. ¿Se fija? Sí. Pero eso no tiene nada que ver con que tengamos el Espíritu Santo, ¿verdad? No. Todos tenemos el Espíritu Santo. En Juan capítulo 3 dice que todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Eso vamos a ver la siguiente semana. Hay una diferencia. A esto de ser lleno del Espíritu Santo, también muchos le llaman el bautismo del Espíritu Santo.
y se manifiesta en lenguas. Si usted va al versículo 5 del capítulo 1 del libro de Hechos, ahí muestra que el ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con lo mismo con bautizados en el Espíritu, que es muy diferente a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe, hermanos, cuando la persona cree en el Hijo de Dios, cuando Dios le concede en su gracia la salvación. El Espíritu Santo viene a morar en la persona y se queda en él. Esa es una cosa que todo creyente la tenemos. Ser lleno del Espíritu Santo, estamos hablando de otra cosa diferente. Estamos hablando de un poder especial que Dios otorga para cumplir ciertos propósitos en diferentes etapas de la vida del creyente. ¿Me están entendiendo? Bien. Versículo 5 del capítulo 1 de Hechos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando a los discípulos. En 1.8 miramos que la venida del Espíritu Santo estaba próxima. Había una promesa. Aquí en el 5 está hablando de esa venida. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa estaba por cumplirse. El Espíritu Santo iba a hacer su apertura. En el versículo 8 la vemos. Entonces usted se fija, acá dice, se llena el Espíritu Santo, y acá dice, serás bautizados con el Espíritu Santo. Si usted ha oído esas frases de ser lleno del Espíritu Santo, y si ha oído la frase de ser bautizado por el Espíritu Santo, ellos dan diferentes aplicaciones. La Biblia solamente es la misma. Para mucha gente, ser bautizado con el Espíritu Santo quiere decir hablar lenguas. Vamos a ver más adelante, ni siquiera son lenguas terrenales, pero ve la diferencia, ve porque es un punto muy controversial. Porque cada persona, cada denominación hace conclusiones, tiene sus puntos de vista, tiene sus propias opiniones y saca un significado de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. No me interesa mucho ver eso, me interesa más ver qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Entonces, conforme a lo que hemos visto, siendo el Espíritu Santo, conforme la Biblia lo aplica, tiene que ser con recibir un poder de parte de Dios para un propósito: testificar. Ese es el propósito, testificar. Bien, se nos está pasando el tiempo, vamos a ir en ese mismo capítulo 4, pero vamos a ir al versículo 23. 4:23. Pedro y Juan habían sido encarcelados. Después de dar una cátedra, los dejan libres, pero les amenazan que no sigan predicando de Jesucristo. Juan y Pedro salen, y miren lo que pasa en el 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora mira el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos están amenazados, ¿verdad? Mira, Dios, las amenazas que tenemos en contra. Dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, tenemos una amenaza por predicar tu palabra. Claman a Dios, concede a tus siervos seguir hablando con denuedo la palabra de Dios, para que la amenaza no nos afecte. Ahora mire lo que pasa. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vamos a repetirlo para entenderlo mejor. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando había predicaciones, cuando testificaban la palabra de Dios, se manifestaban milagros, como ya hemos visto, señales, prodigios. Ahora mira el versículo 31. Cuando hubieron orado, terminaban de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos, un grupo enorme, clamó a Dios: Señor, tú que eres el Creador, no permitas que sus amenazas tengan un efecto. Antes más, permite que tu palabra sea testificada, que las señales se sigan manifestando como se había hecho. ¿Y qué pasó?
Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando son llenos del Espíritu Santo, dice la última frase del versículo 31, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con mucho poder, hablaban con ímpetu la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Por falta de tiempo vamos a parar aquí, después continuaremos. Pues solamente quiero que entendamos una cosa, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo, conforme a la primera aplicación que hemos visto en este momento, se refiere a un poder especial que otorga Dios al creyente para testificar su palabra. Es todo. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Clame a Dios. ¿Quiere testificar? Clame a Dios, que le dé ese poder. Pero se fija, si lleno del Espíritu Santo consiste en recibir, consiste en el poder de Dios que otorga a sus hijos para que su palabra pueda ser predicada con valor y de nuevo. Pedro y Juan no estaban preparados, no tenían preparación, no tenían recursos, sin embargo, cuando eran llenos del poder del Espíritu Santo, predicaban con una sabiduría que impactaba y dejaba con la boca abierta a personas que estaban bien preparadas educacionalmente hablando. Inclusive dijeron, tuvieron que haber andado con Jesús. Ellos sabían del poder de Dios que solamente recibían ellos, los apóstoles, los discípulos de Cristo. Bien, nos vamos a poner de pie. No nos acaba el tiempo, pero vamos a continuar la semana que viene. Espero que haya quedado un poquito claro lo que quise exponer. Y continuaremos a ver. Bien, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú nos des sabiduría e inteligencia para aprender, Señor, lo que tú hablas a través de ella, Señor, lo que tú has declarado, mi Dios. Que no permitas, Señor, que, Padre, lo que escuchamos a los lados, Señor, nos confunda, mi Dios, porque tenemos la verdad, Señor. Tu Biblia es verdad, tu palabra es verdad y la tenemos nosotros, Padre. Te pedimos, Padre, que de igual manera, Señor, tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y que tú, Señor, nos des ese poder para poder testificar con denuedo y valor con los santos discípulos, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por la asistencia.